Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado. Es 9, si no mal recuerdo, de febrero, 8, perdón, 8 de febrero. Y pues vamos a comenzar con una oración que las invito a que la hagamos con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios, que moras en lo inaccesible. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran amor y misericordia nos has alcanzado y nos has permitido ser parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta noche derrames de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar un poco más de tu palabra. Te pido que abras nuestros ojos y nuestros sentidos para que podamos escuchar tu voz y podamos llevarla por obra. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que siempre les des un corazón dispuesto, un corazón humilde para seguir atendiendo tu voz y para poder seguir practicando tu palabra. Te pido, Señor, que seas con ellas, que también derrames de tu Santo Espíritu para que ellas puedan guiar a sus familias, Señor. Te pido también por todos y cada uno de los miembros que conforman el cuerpo de Jesús, que seas con nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que a través de tu Hijo Jesús aprendamos cada día más para que podamos perfeccionar nuestra vida y podamos encaminar nuestros pasos hacia tu voluntad. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad dentro de las familias de cada una de mis hermanas, yo te pido que las escuches y que conforme a tu gran misericordia y amor les des una respuesta, Señor, que no sea un impedimento para que ellas se alejen de ti, por el contrario, que siempre reconozcan que tú estás presente en sus vidas. Te pido que siempre abras nuestros sentidos para que cualquier situación que tengamos en nuestra vida diaria, siempre veamos tu amor y tu presencia en nuestra vida, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a las autoridades, tanto civiles, que tú les des la sabiduría necesaria para poder guiar a los pueblos, Señor. También te pido que bendigas a las autoridades de nuestra iglesia para que puedan guiarnos a la verdad. Y también te pido, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu para que ellos puedan enseñarnos de la mejor manera. A nosotros danos un oído circuncidado para que podamos atender siempre tu voz, que no veamos las imperfecciones del hombre, sino por el contrario, siempre atendamos a las escrituras que tú nos has dejado, Señor, y que siempre veamos esa perfección en tu Hijo Jesús. Te pido también, Señor, que seas con cada una de nosotras en esta noche y que podamos ir avanzando en este camino, Señor, ir perfeccionándonos para ser mejores delante de tu presencia. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, Señor, porque sabes que como seres humanos siempre pecamos en palabra, en obra, pensamiento, sino te lo pido por aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con la escuelita que lleva como título, es la lección número 6, el matrimonio, acuerdo entre dos desconocidos. El objetivo es comprender que el matrimonio es una unión en la cual dos personas con diferencias, perdón, buscan armonizar sus vidas a través de acuerdos y respeto mutuo, reflejando el compromiso y amor que Dios establece en el pacto matrimonial. Bueno, pues el objetivo nos explica el concepto que ya veíamos en la lección pasada, que el matrimonio pues es la unión de dos personas y como indica aquí, pues cada uno de los seres humanos somos diferentes. Tenemos de algún modo nuestras virtudes, pero también tenemos nuestros defectos. Tenemos un acuerdo cuando nos casamos en poder compartir nuestra vida con esa persona y pues todo va a estar en acuerdos y en respeto.
para poder llevar un buen matrimonio. Y, y aquí lo importante es el amor que le tengamos a Dios para poder establecer ese pacto, ese compromiso, porque sabemos que cuando decidimos contraer matrimonio, pues no solamente se hace entre la pareja, ¿no? Sino que también Dios es testigo de esa unión y por lo tanto, pues nosotros tenemos que sujetarnos a las reglas que Dios establece para un matrimonio y también para que nosotros podamos vivir en armonía, con respeto, con comprensión. A lo largo del tema bíblico vamos a ver algunos aspectos dentro del matrimonio. La lectura bíblica es la misma de la semana pasada, pero vamos a leerla nuevamente. Y aquí pues nos habla del matrimonio que se va a efectuar de Jesús con la iglesia. Dice de la siguiente manera, Efesios 5 21 al 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Amén. Bueno, pues aquí en la lectura bíblica, el apóstol Pablo se refiere a esta unión que hay entre la iglesia y Cristo y dice que debemos de estar sujetos porque Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y nos menciona también aquí que el amor que le tenga el esposo a la esposa tiene que ser el mismo amor de Cristo que tuvo Cristo hacia la iglesia. Dice que se entregó a sí mismo, dice que la purificó, la está lavando a través de la palabra. Esto nos da a entender que el hombre o el varón tiene una tarea importante dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque de algún modo nos va enseñando a nosotros parte de la palabra de nuestro Dios. Es decir, aunque nosotros la conozcamos, el marido es el que va marcando esa enseñanza y que nosotros, de algún modo, tenemos que estar sujetos a esa enseñanza. Pero aquí hay algo importante. En el primer versículo que leímos, dice que tenemos que someternos en el temor del Señor. Es decir, el hombre y la mujer deben de tener este temor al Señor. Deben de estar sujetos a Dios. Dios es el que va a determinar las reglas para poder llevar un matrimonio en armonía y tiene que estar en ese sentido. También aquí nos menciona que el que ama a su mujer o a bueno, a su esposa, dice que a sí mismo se ama, porque recuerden que cuando se da el matrimonio, ya no son dos, ya es una sola carne. Por lo tanto, pues tiene que amar a su propio hueso.
a su propia carne, como lo menciona aquí, porque ya somos parte. Es decir, ya no es ni el hombre ni la mujer, ya son una sola carne. Por lo tanto, dice que el varón, pues debe de procurar que se santifique la mujer, que él también se santifique, porque de algún modo la lectura nos deja ver que tenemos que presentarnos sin mancha, sin arruga. Y dice que el que ama su cuerpo o el que ama a su mujer, dice que la procura, la cuida. Entonces son uno de los aspectos que debe de considerarse dentro del matrimonio. Así como el varón es el que dirige el hogar, pues tiene que procurar a su esposa, tiene que cuidarla, tiene que proveerla, tiene que amarla y pues dice que en ocasiones pues tendrá que entregarse por ella, es decir, debe de haber este acuerdo, estas, de algún modo el hombre pues debe de estar siempre al pendiente de la mujer. Y vamos a ver a través de la escuelita la importancia pues de ambos. Como nos explicaba en la escuela anterior, cada uno de ellos tiene un rol dentro del matrimonio y dentro de la familia, porque nosotros sabemos que el matrimonio pues es la institución que Dios estableció, pero que es la base de la sociedad, es la base de nuestra comunidad. Por lo tanto, los matrimonios deben de marchar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios para que asimismo los hijos también tengan el mismo ejemplo. Y pues dice el versículo para memorizar, andarán dos juntos si no estuvieren en concierto. En otras versiones dice que si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es difícil cuando no hay acuerdos. El hecho de estar con diferencias, hay personas que tan solo en las relaciones laborales, cuando no nos llevamos con alguien, realmente se vuelve hostil la situación, es complicado y a veces terminan las personas renunciando porque no hay esa armonía. Entonces, de algún modo tenemos que marchar de manera adecuada, de acuerdo. Entonces, desde el momento que nosotros decidimos contraer un matrimonio es porque hay un común acuerdo, el compartir nuestra vida, el crecer juntos y a entender que somos diferentes. Y esto tiene mucho que ver con, pues, con las formas de crianza, ¿no? De las familias. Independientemente que seamos mexicanos, cada familia tiene sus propias costumbres, sus propias ideas, y que al unirse dos personas, pues de algún modo tienen que formar su propia familia, sus propias reglas y a lo mejor hasta sus propias costumbres. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos enseña que es formar algo diferente, es decir, algo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, el compromiso pues es bastante fuerte porque lejos de nuestras diferencias de crianza, de familia, tenemos que lograr amoldarnos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios para que podamos tener esos acuerdos y poder tener un matrimonio de armonía, de amor, de comprensión. Vamos con el tema bíblico que dice así, el matrimonio desde su concepción divina es la unión de dos vidas con sus propias experiencias y trayectorias únicas, dos personas, cada una creada a imagen de Dios. Génesis 1:27. Llegan al matrimonio con historias, costumbres y convicciones que han forjado su carácter. Cuando estas individualidades se unen, se enfrentan al reto de armonizar sus diferencias en un solo camino compartido, uniendo sus vidas en un propósito mayor, reflejar el amor y la fidelidad de Dios en su pacto de amor y respeto. La escritura nos recuerda que el esposo y la esposa son un solo cuerpo. Efesios 5:31. Y en esta unión cada personalidad contribuye a construir una relación rica en matices y cualidades que enriquezcan la vida matrimonial. Bueno, pues aquí nos dice que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Únicamente que hay que entender que desde el momento que la mujer peca y el hombre peca,
perdemos esa imagen que a través de nuestro Maestro Jesús la recuperamos, vamos aprendiendo y vamos recobrando esa imagen, se van generando de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a nuestra familia, nuestro propio carácter. Esto, al momento de unirnos en matrimonio, tenemos que empatarlo, tenemos que moldearnos los dos para poder formar una sola carne, un solo propósito. Aquí dice, puede haber diferencias, claro, las va a haber, porque somos creados de diferente manera. Independientemente que tengamos las Sagradas Escrituras, muchas veces la palabra de nuestro Dios sí está en nuestros corazones, pero no la ponemos en práctica. Entonces vienen las diferencias, sin embargo, nos dice aquí, ya no son dos, es un solo, una sola carne, un solo cuerpo. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que construir nuestra propia familia en base a las reglas que nuestro Dios establece. El primer principio que tenemos es que tenemos que estar sujetos en el temor de Dios. En ese sentido, todo lo que Dios establece, tanto los mandamientos, estatutos y preceptos, tienen que estar en nuestro hogar para que podamos llegar a un acuerdo. Tengamos la humildad para poder ceder de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Es en el sentido de comunidad, nosotros tenemos ciertas reglas. Dice allá en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 texto que ya conocemos, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Es decir, somos únicos, somos diferentes. En ese sentido, debemos de crear nuestro propio matrimonio, que somos diferentes, hay reglas diferentes en las cuales nosotros podemos fundamentar nuestro matrimonio. En Esther capítulo 3 versículo 8 y voy en el sentido de que, hablando de acuerdos, en nuestra comunidad siempre se hace la recomendación para todos los jóvenes, para los que van a contraer, que busquen a alguien de nuestra comunidad. Dice Esther 3:8 en el sentido que tenemos mandamientos, somos un pueblo único, somos un pueblo especial que tiene costumbres totalmente diferentes. En el libro de Esther, capítulo 3 versículos 8, decía este hombre, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo un pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amén. Es decir, este hombre es en el periodo de los medos y persas, este hombre identificaba al pueblo judío, identificaba a este pueblo que era diferente, que sus costumbres eran totalmente diferentes. En el libro de Esther, si nosotros lo leemos como dato curioso, no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, vemos que Dios siempre está presente en el pueblo por todo como ellos se comportaban. Es decir, como ellos de algún modo ejercían los mandamientos, eran totalmente diferentes a los medos y persas, que era un pueblo pagano, y se distinguían. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros, al poder contraer matrimonio, para poder llegar a acuerdos, lo recomendable es esto, que estén dentro de la comunidad, porque conoce los mandamientos, conoce el temor a nuestro Dios y va a ser más llevadero, más fácil el tener acuerdos. Cuando nosotros llegamos a contraer matrimonio con alguien que no es del pueblo, dice ya en Josué capítulo 23 versículo 7, la recomendación de Dios era no mezclarse porque les iban a hacer por azote, por lazo, por tropezadero.
A veces es complicado porque si uno es de la iglesia y la otra persona no es, el cumplir con Dios se dificulta más. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un acuerdo para poder ir a la casa de oración. Cuando vienen los hijos es otro problema mayor, porque la educación, a lo mejor yo como mamá quiero educarlo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios y tal vez el esposo no quiera que se eduque de esa manera y es más difícil la situación. Entonces, siempre lo recomendable es que las personas sean de la misma comunidad porque están en el temor del Señor. N- No con esto quiero decir que si de algún modo escogen o determinan contraer matrimonio con alguien de afuera o con alguien de no de la comunidad, este, sea difícil evangelizarlo. Hay algunos casos en los cuales tanto el varón ha convertido a su esposa o viceversa, la mujer ha convertido a su esposo, pero realmente es luchar mucho para que ellos se, se evangelicen, estén dentro de la comunidad. Y el trabajo que voy a hacer yo es doble, porque si siendo de la misma comunidad vamos trabajando los dos juntos en el temor al Señor, porque Él conoce los estatutos, conoce los mandamientos, conoce los preceptos de nuestro Dios, vamos trabajando los dos para poder crecer. Pero si no es como que una carga mayor, porque voy a trabajar yo el doble, porque mi esposo no es de la iglesia o viceversa, mi esposa no es de la iglesia. Entonces, por eso es importante lo que menciona aquí. Es decir, tenemos, en el momento que nos casamos, pues tenemos el propósito de convivir, tenemos un compromiso con Dios de que vamos a compartir nuestra vida, vamos a formar nuestra propia familia de acuerdo a las reglas que nuestro Dios establece. Dice el siguiente versículo, el siguiente párrafo, así como Jesús, el Hijo de Dios, se entregó por su iglesia y la iglesia se esfuerza por ser honorable en respuesta a ese amor, según en la lectura bíblica, en el matrimonio tanto el varón como la mujer están llamados a entregarse en el respeto y amor mutuo. Este compromiso implica que cada uno aporte sus principios, sus talentos, perdón, y cualidades para construir juntos un hogar fundamentado en los principios de Dios. La sabiduría de Proverbios nos guía cuando dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. Esta respuesta, este respeto mutuo es la clave para resolver temas cotidianos como la convivencia, las finanzas, las decisiones familiares, temas que requieren acuerdos sólidos y el compromiso de ambos para preservar la armonía. Al centrarse en estos acuerdos, la pareja fortalece su vínculo y el hogar se convierte en un reflejo del orden y amor de Dios en el que cada miembro sienta paz y seguridad. Bueno, en este párrafo nos dice que así como Jesús se entregó por la iglesia, que la está instruyendo en la palabra de Dios, la está lavando a través de la palabra de Dios, y esto se refiere a que día con día que nosotros recibimos los mensajes de nuestro Dios a través de nuestros hermanos, nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que transformar nuestro corazón, tenemos que ir purificándonos, cambiando aquello que no nos sirve para adaptarnos a la voluntad de nuestro Dios. Aquí nos menciona, somos llamados, aunque tenemos talentos, tenemos cualidades diferentes, tenemos que ponerlas todo al servicio de nuestro matrimonio. Hay algo, un aspecto importante, el amor de Dios. El amor de Dios es un acuerdo que tenemos entre ambos y que sabemos que Dios establece las reglas de este matrimonio, que es el respeto, la comprensión, la empatía, la tolerancia, la paciencia. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Si el amor de Dios está en nuestros corazones, ya partimos de algo que hay en común y que nosotros tenemos que poner nuestros talentos
para beneficiar nuestro matrimonio y formar nuestra propia familia. Aquí también lo que nos dice es Proverbios, dice, con sabiduría se edifica la casa. La sabiduría nos la da la palabra de nuestro Dios. Dice allá en Santiago que si, es Santiago capítulo 1, si estamos faltos de sabiduría, dice, hay que demandarla a nuestro Dios, que Dios nos va a dar esa sabiduría para poder afirmar nuestra casa, para poder formar nuestra familia. Y la prudencia es otro elemento que debemos de tener. Muchas veces nos enganchamos en peleas o en las diferencias y no avanzamos. Tenemos que aprender a ser prudentes y a reflexionar si realmente la diferencia este, nos está perjudicando o a lo mejor ya traigo algo que me recuerda y que de algún modo hago ya el problema mayor. Entonces, tenemos que ser prudentes. A veces es necesario ceder. En el matrimonio es ceder, a veces es aceptar nuestras flaquezas y que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir modificando. Por lo tanto, aquí nos dice, pues el amor de nuestro Dios que está en nuestros corazones es el que va a hacer que nosotros vayamos transformándonos, así como Jesús está lavando a su iglesia, que somos cada una de nosotras y de nuestros esposos, así nosotros tenemos que ir moldeándonos, tenemos que ir cambiando para poder formar familias fortalecidas, familias firmes en la fe de nuestro Dios. Vamos con el siguiente párrafo. Sin embargo, como humanos, no estamos exentos de diferencias y desafíos. Las escrituras nos animan a resolver los conflictos con una actitud pacífica y amorosa. Jesús nos exhorta a actuar con humildad, buscando la reconciliación antes que dejar que los desacuerdos destruyan la unidad. Mateo 5 23 y 24. A través del respeto y la paciencia, la pareja puede hallar soluciones a las dificultades sin perder de vista el amor que los une. Cuando surjan desacuerdos en una oportunidad para escuchar y entender al otro con empatía, procurando el bienestar de ambos. Las palabras suaves y la disposición para resolver la paz los dice, en paz son esenciales, como enseña Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Santiago 3:17. Así la pareja sigue el ejemplo de Cristo, que nos muestra que la verdadera fuerza se encuentra en el amor y el servicio a los demás. Bueno, pues aquí nos dice que no estamos exentos de que haya diferencias. Sin embargo, esas diferencias tenemos que platicarlas, tenemos que tener esa comunicación, tenemos que saber escuchar. Muchas de las ocasiones, los desacuerdos, las diferencias vienen porque no sabemos comunicarnos, no sabemos escuchar. Por lo tanto, dice, tenemos que tener esta actitud que Jesús tenía de humildad para poder saber escuchar, para poder saber dejarnos guiar y podamos resolver nuestras diferencias. Aquí nos dice, la sabiduría, dice, es pura y nos va a dar esa paciencia, nos va a dar esa amabilidad. Si nosotros ejecutamos la palabra de nuestro Dios, vamos a poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo y podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. Podamos siempre tener ese amor de Dios y poder con nuestro esposo servir a su iglesia, servir a nuestros hermanos. Y veíamos un ejemplo en la clase pasada, el caso de Priscila y Aquila, que eran personas que tenían un acuerdo, compartían los mismos gustos. Y ese compartir, pues era el predicar, el evangelizar. Ellos lo hacían juntos como matrimonio. Entonces, por lo tanto, hay algo importante que los unía, que es el amor de Dios y poder expresarlo a las demás personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar esos acuerdos con la pareja para que podamos ir marchando de manera uniforme, no uno primero y otro después. El matrimonio es eso, es marchar los dos al mismo tiempo. Dice Mateo 5 23 y 24. Vamos a ver el consejo que Jesús nos da.
Es Mateo capítulo 5, 23 y 24. Mm, Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Es decir, nosotros tenemos que tratar de reconciliarnos día con día con nuestra pareja. Es decir, si hay alguna diferencia, algún desacuerdo, tratar de siempre platicarlo y resolverlo porque muchas de las veces vamos acumulando, llega un momento que ya se vuelve insostenible la relación, porque son cosas que no hemos platicado, cosas que vamos dejando y que se van haciendo más grandes y más grandes. Por lo tanto, cuando hay diferencias, lo recomendable es platicar, es saber escuchar, saber comunicarnos con nuestra pareja, pero aplicando la humildad, la paciencia, la empatía, la comprensión. Y de algún modo vamos a ir marchando de manera uniforme. No vamos a permitir que las diferencias, pues de algún modo separen ese matrimonio, sino por el contrario, trabajar para que podamos mantener nuestro matrimonio en armonía y poder seguir caminando juntos. Y como les digo, no solamente es el matrimonio, a veces arrastramos a los hijos. Por lo tanto, es importante fortalecer las relaciones entre las relaciones matrimoniales en nuestra comunidad. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes puedan formar sus familias. Sabemos que en el mundo hay una escasez de matrimonios, realmente ya no hay compromiso, ya no hay familias, ¿no? Ya se ha distorsionado el concepto. Sin embargo, vemos que en la palabra de Dios, pues sí hay este concepto de familia y por lo tanto nosotros como comunidad tenemos que fortalecer a esos matrimonios. Dice el siguiente párrafo, dice, el proceso de adaptación en el matrimonio requiere paciencia y empatía, cualidades esenciales para construir una relación armoniosa. El apóstol Pablo nos recuerda sobrellevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2, una exhortación que invita a la pareja a sostenerse mutuamente en los tiempos de cambio. La empatía permite al esposo y a la esposa ver la perspectiva del otro, comprender sus necesidades y valorar sus diferencias. En esta paciencia se va teniendo una relación en la que cada paso es un avance en la construcción de un hogar basado en la comprensión y el amor de Dios. La adaptación es un proceso continuo en el que cada día la pareja aprende a caminar juntos, respetando las diferencias que los enriquecen y los hacen crecer. Bueno, pues en este párrafo nos dice que el proceso, ahora sí que es más complicado, es la adaptación. Como lo mencionábamos, a veces las crianzas son totalmente diferentes, aunque somos de cultura mexicana, las crianzas son totalmente diferentes. Al momento de unirnos en matrimonio, pues tenemos que tener esa paciencia y esa empatía. Y decía Jesús, no, no haga lo que no quieres que te hagan. Tú trata como quieres que te traten. Por lo tanto, tenemos que aprender esta regla para que nosotros podamos tratar a los demás, tratar a nuestra pareja con benevolencia, con misericordia, con comprensión, con empatía para que podamos crecer. Dice que estas diferencias, estos talentos que tenemos, nos hagan crecer como pareja y nos van a permitir tener a nuestros hijos de manera sana. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es importante que en el matrimonio, pues vayamos en ese sentido creciendo. Como les digo, en ocasiones nos tocará ceder, en ocasiones nos tocará cambiar. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar en esa línea, que en algunos casos nos tocará ceder, en otras nos tocará cambiar cosas que no son correctas. En otros momentos le tocará a mi pareja cambiar, le tocará ceder, pero todo es con la finalidad de que podamos crecer, podamos construir familias sólidas que pertenezcan a nuestra comunidad y que nuestros hijos también permanezcan firmes en lo que creemos. Dice el siguiente
el siguiente párrafo. Dice, el ejemplo de Elizabeth y Zacarías ilustra cómo el matrimonio puede ser una relación de apoyo mutuo y complemento en sus diferencias. Aunque ambos tenían roles y funciones diferentes en su comunidad, Zacarías como sacerdote y Elizabeth como ama de casa, cada uno respetaba y valoraba el papel del otro. Sus vidas guiadas por la fe y la obediencia a Dios lo llevaron a enfrentar retos y alegrías juntos. La paciencia de Elizabeth y la fortaleza de Zacarías muestran cómo la unión en el matrimonio permite apoyarse y fortalecer en el vínculo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las diferencias, cuando son bien entendidas, pueden complementarse en el amor y respeto mutuo. Lucas 1, 5 al 7, 13 al 25. Esta pareja nos enseña que la armonía en el matrimonio no significa ser iguales en todo, sino aprender a trabajar juntos y a confiar en el propósito de Dios para su relación. En efecto, si vemos el caso de Elizabeth y Zacarías, no eran iguales, pero compartían muchas cosas. Vamos a leer Lucas capítulo 1 y entendamos un poquito la relación que había entre Zacarías y Elizabeth y los acuerdos que tenían, lo que compartían juntos. Dice Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde ahí. Se hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí tenemos algo que tenían en común, es decir, ambos pertenecían al mismo pueblo. Es decir, uno, en el caso de Zacarías, pues pertenecía a la familia de Abías y Elizabeth a las hijas de Aarón. Por lo tanto, había algo en común. Conocían las leyes de nuestro Dios, compartían lo mismo. Ya es la primera, digamos, el primer propósito en común que tenían. Dice el siguiente versículo, dice, ambos eran justos delante de Dios, segunda característica que tenían y que compartían juntos, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, ellos no había algo que se les reprendiera, porque ellos estaban apegados a esas ordenanzas, a esos mandamientos de nuestro Dios. Es decir, los conocían y los practicaban, según tercer acuerdo que tenían y que compartían, y que de algún modo los hacía un matrimonio sólido. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí hay otro aspecto que, que hay que considerar. Ambos posiblemente eran de la misma edad o no había mucha diferencia en edades. Es decir, compartían tal vez los gustos por servir a nuestro Dios. Aquí nos dice que ejecutaban la palabra de nuestro Dios, no había en ellos reproche, ellos eran apegados, conocían los mandamientos de Dios. Zacarías era un sacerdote y oficiaba en el templo, entonces ella también era de algún modo conocedora de de las leyes de nuestro Dios y ella no tenía hijos. Sin embargo, vemos que no había ningún problema porque ella fuera estéril. Es decir, no hubo ningún conflicto en el sentido de que él, como hombre, quisiera tener hijos o que ella también se afligiera por no tener hijos, como vemos en el caso de Ana, como vemos en el caso de Rachel, que eran personas estériles y que les afligía esa parte. Dice el siguiente versículo, dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Si nosotros vamos leyendo, vemos que pues se le presenta este ángel y le dice que va a tener un hijo, a pesar de esa edad avanzada. Y ellos al momento que les dice que ellos se regocijan el hecho de tener un hijo, se regocijan a pesar de tener esa edad avanzada. Entonces vemos que tenían cosas en común, pertenecían a la misma comunidad, compartían el gusto por obedecer a nuestro Dios, ese amor lo tenían en su corazón, que los hacía ser un matrimonio estable, un matrimonio
que se respetaba, que tenían una relación armoniosa a pesar de no tener hijos. Y también nos dice pues que fue paciente y sí, al esperar, digo, ya en su edad avanzada tener un hijo, pues imagínense, fue una persona paciente, ¿no? Y tal vez no la agobiaba en no tener hijos, sin embargo, Dios se manifiesta a ellos y les concede tener un hijo. Y pues ya vemos la historia que pues fue Juan. Entonces, vemos aquí que tenían muchas cosas en común y que eso les ayudó para llevar un matrimonio con amor, con respeto, con tolerancia, con paciencia. Vamos con el siguiente y último párrafo. Dice, en conclusión, el matrimonio es una travesía compartida en la que dos personas se dedican a aprender a amar y honrar a Dios a través de su relación. La paciencia, el respeto y la empatía se convierten en pilares que sustentan esta unión sagrada, recordándonos que el compromiso no solo entre los esposos, sino también con Dios, quien obra en sus vidas para modelarlos a su imagen. Al cultivar la comunicación, la compasión y la disposición a hacer acuerdos, la pareja no solo construye un hogar armonioso, sino que se convierta en un testimonio vivo de la paz y el amor que provienen de Dios. Bueno, pues aquí concluye de que estas dos personas, que ya no son dos personas, ya las Sagradas Escrituras nos dicen que es un solo cuerpo, dice, tienen que aprender a amar a Dios a través de su relación. Vemos aquí que tanto Elizabeth como Zacarías dice que ellos marchaban en las ordenanzas y mandamientos de nuestro Dios, es decir, tenían ese temor. Por lo tanto, Zacarías era la cabeza de su hogar, marcaba esa enseñanza y Elizabeth iba aprendiendo, iba ella creciendo también con él. Por lo tanto, nos deja ver que el amor que le tenían a Dios y ese compromiso, pues los llenó de fortaleza, los llenó de paciencia, los llenó de tener esta empatía el uno por el otro y poder formar ese matrimonio sólido. Vemos en las Sagradas Escrituras que el matrimonio es fundamental para la comunidad, pero que de algún modo nosotros tenemos que ir creciendo. Sí puede haber diferencias. Vemos, por ejemplo, el matrimonio de Jacob con Rachel, y pues había esa diferencia, por ejemplo, que ella no tuviera hijos. Aunque Jacob nunca se lo reprochó, Rachel sí traía ese tema, ¿no? Y a veces se molestaba, y se molestaba con Jacob. Y Jacob sabiamente le decía, yo no soy Dios, yo no he impedido el fruto de tu vientre. Entonces, de algún modo, ella era un impedimento para poder llevar un matrimonio pues estable, ¿no? Con Jacob. Entonces vemos que a pesar de que eran del pueblo, que eran de la misma familia, pues había estas diferencias, ¿no? O sea, ella porque quería tener un hijo, Jacob no lo veía tan importante, sin embargo, dice que la amaba, y la amó más que Lea. Entonces, son de algún modo cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir moldeando de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hay otro caso dentro de la Biblia y que me gusta mucho tocar para ver este tema del matrimonio, y es el caso de Acab y Jezabel. Si ustedes leen en el primer libro de Reyes, capítulo 16, este hombre Acab era del pueblo de Israel, era un rey que por lo tanto las leyes de nuestro Dios era que él podía escoger de cualquier mujer del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que escoge a Jezabel. Jezabel era una mujer extranjera y que de algún modo venía de los sidonios. Y los sidonios pues eran personas idólatras. Tenían pues a Baal, a Astarot, eran de sus deidades. Y vemos en su relación de Acab con Jezabel que realmente Acab nunca fue la cabeza de ese hogar. Es decir, siempre quien tomaba las decisiones era Jezabel.
Acab siempre tuvo una actitud, pues no de un liderazgo como rey. Es decir, a pesar de que Elías lo exhortaba y le decía lo que estaba haciendo mal, dice que no, él, al contrario, su mujer era idólatra, adoraba a Baal, y dice que este hombre también construye bosques, construye altos para adorar a esas deidades, a pesar de que conoce a nuestro Dios. Por lo tanto, aquí nos hace ver el sentido del matrimonio. A veces cuando no hay acuerdos en cuanto a la palabra de nuestro Dios, es muy complicado. Puede que nos arrastre y nos lleve a sus costumbres. A veces pensamos que si nosotros nos involucramos, vamos a jalar a la persona, vamos a traerla al conocimiento. Pero como les digo, es un trabajo doble que depende mucho de la persona. Digo, en el caso de Jezabel, se ve que era una mujer de armas tomar y lo vemos, si leemos desde el primer libro de Reyes, capítulo 16, hasta el primer libro de Reyes, capítulo 21, donde planea quitarle la viña a Nabot para cumplirle un capricho a su esposo, este, vemos cómo era la mujer astuta, la mujer era inteligente porque empieza a tomar como las creencias para poder acreditar acreditar el apedrear a Nabot, una justificación para, para que Nabot lo matara. Entonces vemos que no, que tenemos que tener siempre algo en común y Dios quiera que lo que tengamos en común sea Dios, sea el amor a Dios. Ya lo demás lo vamos a poder ir desarrollando. Pero si nosotros compartimos el amor de nuestro Dios, creo yo que va a ser más fácil llevar el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos en el temor del Señor. Y dice allá en 1 Corintios capítulo 11 que no, ya no somos dos, ¿no? Sino que tenemos que marchar juntos. Dice, mm, dice el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y pues aquí nos habla de que tenemos una cabeza, y la cabeza es nuestro Dios. Dios es el que va a determinar esos mandamientos, esos estatutos de cómo ir marchando nosotros como seres humanos y que nos va a permitir tener pues un matrimonio en paz, con armonía, con paciencia. Y les digo, este ejemplo de Acab y Jezabel, vemos totalmente pues las costumbres que uno tenía y el otro. Y sin embargo, pues fue más fácil que Jezabel sacara a Acab de las costumbres de nuestro Dios y que a pesar de que le decía Elías y trataba de recordarle que Dios le había dado el reino para que pudiera, para que se acercara a Dios, para que pudiera su reino perdurar, vemos que no hace caso. O sea, la mujer lo arrastró hasta que termina muerto. O sea, prácticamente termina muerto. Entonces, este es los riesgos que corremos cuando no compartimos. Hay otros casos, por ejemplo, en el caso de Ruth y de Boaz, vemos que Ruth, a pesar de ser extranjera y a pesar de la enseñanza que Noemí le da, ella logra cambiar y acepta a Dios como su Dios. Las costumbres las acepta como parte de ella. Pudo haber sido un proceso bastante complicado porque vemos que Moab pues también era idólatra y sin embargo ella logra cambiar, logra eh, de algún modo empalmarse con vos y logran formar a sus hijos y dice que tanto así que llegamos hasta David. Entonces, por lo tanto, es mucho de la persona de que acepta a nuestro Dios
y vamos a poder marchar de manera correcta y adecuada, porque va a ir cambiando de manera, de corazón, de manera voluntaria. Y sabemos que lo que Dios haga en nuestra vida va a ser para nuestro beneficio, pero nosotros tenemos que pedirlo, tenemos que demandarlo a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que podamos ir transformando nuestro corazón, podamos ir entendiendo a nuestra pareja y nuestra pareja también tendrá que pedir por nosotros. Y es importante, yo les citaba en la lección pasada, primera de Pedro, capítulo 3. Ustedes léanlo y es un papel importante del varón. El varón tiene que preocuparse por la mujer en la enseñanza, en el ejemplo, porque dice, si no amas a la mujer, dice, las oraciones son impedidas. Por eso es importante que aquellos varones que a lo mejor le piden a Dios y no conceda a Dios lo que ellos piden, es porque a lo mejor no estoy con la pareja, no estoy con mi esposa, trabajando, no estoy dándole un buen ejemplo, no le estoy enseñando lo que la palabra de nuestro Dios quiere. Entonces, hay roles o hay funciones que Dios establece. Por eso dice, el hombre es la cabeza de la mujer. Es decir, en esta cuestión de enseñanza, en esta cuestión de la palabra de nuestro Dios, el varón tiene que ser firme, tiene que marcar esas enseñanzas, esos mandamientos, esos estatutos. Y nosotros tenemos que estar en ese sentido sujetas, porque estamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces van marcando. Por eso yo le citaba también en Proverbios cuando dice vamos a leerlo, Proverbios capítulo 1, ya en la familia, lo importante que es la enseñanza y viene del padre. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, por lo tanto, la instrucción viene del padre, es el que va marcando la enseñanza de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y la madre es la que va dirigiendo. También en Proverbios capítulo 4 nos dice eh, el rey Salomón, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Es decir, esta enseñanza la recibió de su padre, la recibió de David. David era el que le exhortaba, el que le enseñaba y que de algún modo también fue parte importante la madre. Es decir, Betsabé fue importante en la vida de Salomón. Afirmó lo que su padre le enseñaba. Por lo tanto, Salomón tenía el conocimiento de nuestro Dios, tenía ese amor por Dios. Entonces, tenemos ambos, tenemos cada quien una función dentro del matrimonio. Si en el caso de que tengamos una pareja que no sea de nuestra comunidad, pues va a ser más complicado porque esa instrucción no la vamos a tener que recibir nosotros directamente de Jesús, directamente de nuestro Dios y poderla proyectar a nuestros hijos. Pero pues también vendrá las costumbres del padre o viceversa. Digo, en el caso del hombre, aunque él maneje una instrucción, la dirección la da la madre. Entonces, son los aspectos que Dios siempre consideró y que por eso decía, no te mezcles con la gente porque te van a hacer por tropezadero, lo que les decía en Josué capítulo 23. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que tener cuidado en estos aspectos porque aquí nos habla pues de acuerdos y, y a veces si no compartimos el amor a nuestro Dios, pues va a ser una relación un poco o digamos, más difícil de llevarla.
si a veces siendo de la misma comunidad se complica en cuanto a irnos moldeando o irnos adaptando, porque yo creo que es lo más difícil, el adaptarnos porque venimos de diferentes crianzas, a pesar de que estamos en la palabra de nuestro Dios, a veces lo vemos de diferente manera. Y digo, no debería de ser porque Dios establece las reglas y las reglas son únicas. Entonces, debería de ser solamente una misma cultura, una misma identidad, como lo mencionaba en el libro de Esther, que nos identificáramos. Sin embargo, a veces es complicado. Esta parte de adaptarnos creo que es el proceso más complicado dentro del matrimonio y que de algún modo tenemos que trabajar los dos y tenemos que desarrollar muchas cosas para poder salir, como el sabernos comunicar, el saber escuchar, el tener paciencia, el poder tolerarnos, el poder crecer juntos. Son varias cosas que tenemos que desarrollar, pero que ya una vez que tomamos ese compromiso, pues las tengamos en cuenta y que sobre todo tomemos siempre la palabra de nuestro Dios como referencia para poder aplicarla a nuestra vida diaria. Dice la actividad en la iglesia, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elaboren un decálogo de la adaptación matrimonial en el que cada participante pueda aportar ideas sobre los principios necesarios para lograr una convivencia armoniosa y respetuosa en el matrimonio. El objetivo es que cada hermana, al reflexionar sobre los retos y las oportunidades de la vida en pareja, identifique aspectos importantes para adaptarse y construir un matrimonio sólido basado en la paciencia, la empatía, el respeto mutuo y la guía de Dios. Bueno, pues aquí se trata de hacer esta lista de adaptación y que les digo yo, es bastante complejo porque pues a veces vemos en los matrimonios que tal vez es la comida, a veces están acostumbrados a que les guise su mamá, por ejemplo, y a lo mejor mi sazón es diferente y comienzan los problemas. En algunos casos, hasta la ropa, por ejemplo, cómo la lavo, ¿no? Tal vez la laven diferente. Son varios aspectos que tenemos que de algún modo irnos adaptando y formar pues nuestra propia familia, ¿no? Formar nuestras propias costumbres como familia, pero de acuerdo pues a la guía de nuestro Dios. Entonces, esta lista pues la van a tener que hacer ustedes en compañía de todas las hermanas y poder reflexionar, qué es lo importante, reflexionar en qué tanto tengo que trabajar yo en mi persona, ¿no? Y qué tanto a lo mejor tengo yo que modificar para poder tener una vida con mi esposo en armonía, estar en paz, porque algo importante que decía en Mateo capítulo 5 que en ocasiones vemos parejas dentro de la iglesia que, por ejemplo, se acerca la solemnidad de la Pascua y a veces hay conflictos y la esposa toma la Pascua en una localidad y el esposo en otra localidad, porque no están, están peleados, tuvieron diferencias. Entonces, vamos hasta ese grado que vamos afectando nuestra relación con Dios. Cuando Dios dice, si tienes algo, tienes que reconciliarte. Y vemos que nosotros para poder estar bien con Dios es porque nuestra relación con los demás es sana, es armoniosa. Es como vamos a demostrar que realmente estoy amando a Dios. Digo, porque allá en primera carta de Juan decía, pues no me puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Si a tu hermano lo ves y a Dios no lo ves, entonces ¿cómo puedes decir que lo amas? Entonces, ¿por qué? Porque el amor se demuestra. El amor, lo he comentado, el amor no es pasivo, el amor implica acción, implica actitudes, implica obras, porque el amor es algo activo, es algo que nos lleva a la acción. Por lo tanto, lo vamos a demostrar con la gente que nos rodea, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Lo vamos a demostrar, el amor. Y así vamos a demostrar que amamos a nuestro Dios. Es como vamos a desarrollar los frutos del Espíritu con las personas
que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, la invitación aquí es siempre tener acuerdos, tener algo en común que nos ayude. ¿Y qué más que sea el amor de nuestro Dios que tengamos en común? Porque esto nos va a permitir ir trabajando los dos de manera armoniosa, de manera pacífica y nos va a permitir crecer como pareja. Bueno, mis hermanas, pues esperando que la escuelita sea de utilidad. Les agradezco a todas mis hermanas que se han unido a esta semana de ayuno. Sigamos orando, mis hermanas. También lleven en los ayunos a los matrimonios que hay en nuestras iglesias que forman parte de nuestra comunidad, porque digo, no es raro encontrar que haya diferencias, que haya desacuerdos. Hay que seguir orando por ellos para fortalecer a los matrimonios, para fortalecer a nuestros hijos y que ellos también puedan formar sus familias dentro de esta comunidad. Entonces, yo les agradezco a todas y cada una de mis hermanas que se unen a cada mes estar en ayuno. Dios las bendiga, Dios les siga dando siempre ese corazón dispuesto para, para ofrecer estos sacrificios y que siempre nos preocupemos los unos por los otros. Bueno, mis hermanas, pues vamos a concluir con una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia, pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Nos has permitido ver que el matrimonio pues es la base de nuestra comunidad. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas que tienen a sus esposos, Señor. Yo te pido que les des de tu Santo Espíritu para que ellas puedan guiar, para que ellas puedan moldearse de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si hay alguna diferencia, algún desacuerdo con sus esposos, yo te pido que les des la paciencia, les des la tolerancia, les des la humildad y les des las herramientas que necesitan para comunicarse, Señor, para que puedan expresarlo. Y asimismo te pido que a sus esposos también les des de tu Santo Espíritu para que puedan ser pacientes, para que puedan ser misericordiosos, porque sabemos, Señor, que dentro del matrimonio pues existen funciones específicas, Señor, y pues el varón es cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del varón. Por lo tanto, te pido, Señor, que les abra sus ojos, sus sentidos, Señor, para que siempre reciban la enseñanza de nuestro Maestro Jesús y que así como el apóstol Pablo nos enseñaba que Jesús se entregó por su iglesia y que la cuidó, la procuró y que la sigue lavando a través de la palabra, pues te pido, Señor, que esa enseñanza llegue hasta sus maridos para que puedan enseñar a sus familias, Señor, puedan siempre guiar, procurar a sus esposas, Señor. Te pido, Señor, también por todas y cada una de ellas, por sus familias, Señor, porque sabemos que a nivel mundial, Señor, pues el matrimonio ya no es tan importante como en el pasado, Señor, pero sabemos que es la base de nuestra comunidad, Señor, y que tú nos exhortas a que el matrimonio sea siempre en paz, siempre sea en armonía y que siempre tengamos en común ese amor para contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que también nos des el amor hacia ti en nuestros corazones, que siempre exista ese, ese amor y esa humildad para contigo, Señor, para dejarnos guiar por ti. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas que ofrecen este ayuno, Señor. Yo te pido que conforme a tu gran misericordia y amor, escuches sus plegarias, Señor. Te pedimos también por los enfermos de tu pueblo. Tú sabes que hay mucha necesidad, hay enfermedad, tanto física como espiritual. Señor, yo te pido que conforme a tu gran amor nos responda, Señor, y que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues se las otorgues, y si no fuera así, dale la paciencia, dale la fortaleza, y a nosotros como familia, Señor, también llénanos de misericordia y de paciencia, y si nosotros somos los medios para ayudar a nuestros hermanos y hermanas, yo te pido que nos dé siempre ese corazón dócil para ayudarles, para extender nuestra mano,
porque sabemos que el desarrollar los frutos del Espíritu, Señor, pues es a través de las personas que nos rodean. Yo te permito que nos, yo te pido, Señor, que nos permitas desarrollar todo eso, Señor, que nos des siempre la humildad, nos, nos abras nuestros sentidos para poder reflexionar y entender las enseñanzas de tu Hijo Jesús y podamos siempre llevarlas a nuestra vida diaria. También te pido, Señor, por las necesidades tanto económicas que hay dentro de nuestra iglesia. Yo te pido que suplas cualquier necesidad que tengamos y que siempre abras nuestros ojos para que reconozcamos, Señor, que tú siempre estás presente y que danos la humildad para valorar tu presencia en nuestra vida, Señor. Y que siempre en nuestra boca exista el agradecimiento y el reconocimiento. Te pido también, Señor, que seas con tu iglesia y que seas con tu ministerio, Señor. También con las autoridades. Yo te pido que les des la sabiduría, la inteligencia que necesitan para dirigir a los pueblos, Señor, porque sabemos que cada día se complica más la situación, tanto económica como social, como política, pero sabemos que todo pues está dentro de un plan. Te pido, Señor, que a nosotros nos des la paciencia y nos permita ser luz para el mundo, que no vean lo negativo de nosotros, sino que vean siempre que tú has actuado en nuestra vida y que has ido moldeándonos de acuerdo a tu voluntad. Te pido también, Señor, por todas mis hermanas que se unen a este ayuno. Yo te pido que las bendigas, que siempre les, les des ese corazón dispuesto para unirse en favor de todas y cada una de las hermanas que tenemos necesidad, Señor. Yo te pido que si hay alguna necesidad que no esté expresada, que tal vez por pena, yo te pido que escuches su corazón y que inclines tu oído y que conforme a tu misericordia, pues nos responda, Señor. Te pido también en esta noche que nos des un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad, Señor, el día de mañana nos des una nueva oportunidad para vivir, para poder moldearnos de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que siempre en nuestros labios exista el agradecimiento y el reconocimiento hacia ti y siempre valorar lo que tú nos das, Señor, porque sabemos que todo lo que obras en nuestra vida realmente son muestras de tu amor, son milagros en nuestra vida, Señor, y que tenemos que reconocerte y valorar tu presencia en nuestra vida. Todo esto te lo pido, Señor, no por méritos que tengas, Señor, porque sabes que no los tengo. Te lo pido por aquel justo, por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz y que gracias a él alcanzamos la reconciliación. A él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esta es la escuelita. Espero que les sea de utilidad y pasa a vosotras.